fue algo más difícil de nombrar y más difícil de sostener. La comprensión gradual, dolorosa y sin retorno de que el hombre que había amado durante años no había sido nunca completamente el hombre que ella creyó amar, que entre la persona real y la persona que ella vio durante todo ese tiempo, había una distancia que no podía explicarse solo por la distancia natural que existe entre cualquier ser humano y la imagen que otros tienen de él, que algo en ella había construido activamente una versión de él que se correspondía más con lo que necesitaba que con lo que él era, y que él, conscientemente o no, había habitado esa versión lo suficiente como para que la ilusión se sostuviera durante años. Lo que siguió a esa comprensión fue una pregunta que la perseguía con una ferocidad que no tenía descanso. ¿Cómo no lo vi? No era una pregunta retórica, era una pregunta real, urgente, que necesitaba respuesta, porque sin ella no había manera de entender qué había ocurrido, ni, más importante, de entender qué en ella lo había hecho posible. Porque esa era la parte que más dolía, y que más trabajo costaba admitir, que no era solo que él hubiera fingido, era que ella, de alguna manera que no comprendía todavía, había colaborado en no ver, que su psique había participado activamente en la construcción de algo que no existía, de la manera en que ella lo había vivido. Carl Jung habría respondido esa pregunta desde un lugar que cambia completamente la narrativa de lo que ocurrió, porque lo que ella vivió, el enamoramiento de una imagen que no correspondía completamente a la persona real, no es una señal de ingenuidad ni de estupidez, ni de ningún déficit personal que deba ser corregido. Es la descripción más precisa de cómo funciona el amor humano en la primera etapa de cualquier relación importante. Y entender el mecanismo psicológico que lo genera no solo le devuelve la dignidad de haber amado con honestidad. Le devuelve, si el proceso se transita correctamente, algo mucho más valioso, la posibilidad de entenderse a sí misma con una profundidad que antes de este dolor no era posible. Jung desarrolló el concepto del animus para describir el principio masculino interior que habita en la psique de cada mujer, no como una metáfora poética, sino como una realidad psicológica con peso y consecuencias concretas. El animus es la suma de todas las experiencias, imágenes, expectativas y cualidades masculinas que la psique femenina ha acumulado a lo largo de la vida, desde las figuras masculinas de la infancia, pasando por los modelos culturales de masculinidad que la sociedad ofrece, hasta las cualidades que la mujer misma no ha desarrollado conscientemente y que por lo tanto busca en el exterior. El animus no es neutral ni estático. Es una figura interior con una personalidad propia, con deseos y expectativas propios, y con una tendencia muy definida a proyectarse sobre los hombres reales que aparecen en la vida de la mujer. Cuando una mujer se enamora, especialmente en las primeras etapas del enamoramiento, raramente se enamora solo de la persona real que tiene delante. Se enamora, en una parte significativa y generalmente inconsciente de ese proceso, de su propio animus proyectado sobre esa persona. El hombre real actúa como pantalla sobre la cual el animus interior de ella se proyecta. Sus cualidades reales, sus gestos, su manera de estar en el mundo, activan algo en el inconsciente de ella que desencadena la proyección. Y desde ese momento, ella ve, superpuesta a la persona real, la imagen de su animus interior. Ve no solo lo que él es, sino lo que su psique necesita que él sea. Eso explica la experiencia que casi todos los seres humanos reconocen pero raramente comprenden.
la sensación de que en el enamoramiento se ve a la otra persona con una claridad y una intensidad extraordinarias, de que se la conoce profundamente y de manera casi inmediata, de que hay una resonancia que no puede ser explicada racionalmente. Esa sensación no es ilusoria en el sentido de que sea falsa. Es real como experiencia psíquica. Pero lo que se está viendo con esa claridad no es únicamente la persona real, es la proyección del animus interior sobre esa persona. Es el propio mundo interior reflejado en el exterior. Y la intensidad de esa experiencia es proporcional a la carga del animus, a cuánto material psíquico propio está siendo proyectado, no necesariamente a cuánto se conoce a la persona real. La pregunta entonces no es por qué ella no vio lo que él era. La pregunta, más precisa y más útil, es ¿qué estaba proyectando sobre él que hacía que lo que veía fuera diferente de lo que era? ¿Qué cualidades del animus interior estaban siendo depositadas sobre ese hombre particular que hacían que se convirtiera en el portador de algo que la psique de ella necesitaba encontrar en el exterior? La respuesta a esa pregunta no es una condena, es un mapa de las partes de sí misma que no han sido desarrolladas conscientemente y que por eso buscan expresión a través de la proyección. Un mapa de las heridas de la historia personal que generan ciertos patrones de búsqueda en las relaciones. Un mapa de las necesidades profundas que no han encontrado satisfacción interior y que por eso se dirigen compulsivamente hacia afuera. ¿Cómo funciona concretamente ese proceso de proyección en el contexto de una relación larga? Jung señalaría que la proyección inicial, la que ocurre en el enamoramiento, tiene una dinámica natural que debería evolucionar con el tiempo, si el proceso psicológico de la relación sigue su curso sano. A medida que se conoce a la persona real, a medida que la vida cotidiana expone sus complejidades, sus contradicciones, sus partes menos iluminadas, la proyección debería ir retirándose. El animus interior debería ir siendo reabsorbido, integrado, reconocido como interior en lugar de exterior. Y en su lugar debería ir surgiendo el amor más maduro y más complejo de ver a la persona real, con todo lo que esa persona es incluidas, las partes que no correspondían a la imagen proyectada. Pero ese proceso de retirada de la proyección requiere que la persona esté dispuesta a verla. Requiere una cierta tolerancia a la decepción, una capacidad de sostener la brecha entre la imagen y la realidad sin cerrarla precipitadamente en la dirección de la ilusión. Y hay circunstancias, patrones de historia personal, heridas de la infancia, necesidades no resueltas, que hacen que esa tolerancia sea muy baja, que hacen que la psique prefiera reforzar la proyección antes de sostener la incomodidad de ver lo que hay realmente, que hacen que, frente a señales que contradicen la imagen construida, la mente busque automáticamente una explicación que preserve la imagen en lugar de actualizar la imagen con lo que los hechos muestran. Eso no es debilidad. Es el mecanismo de defensa más sofisticado que tiene la psique. La capacidad de construir narrativas coherentes que protejan las inversiones emocionales más importantes. Y una relación larga, una vida construida con alguien, es una de las inversiones emocionales más grandes que un ser humano puede hacer. La psique tiene un interés enorme en proteger esa inversión, y una de las maneras en que la protege es siendo selectiva en lo que percibe, en qué señales amplifica y cuáles minimiza, en qué comportamientos explica de una manera que preserva la imagen y cuáles no puede seguir explicando. Hay además una dimensión específica de la psicología femenina
que Jung señalaría con claridad y que agrava esta tendencia. El ánimus, cuando no ha sido suficientemente integrado en la consciencia, cuando la mujer no ha desarrollado una relación consciente con su propio principio masculino interior, tiene una influencia desproporcionada sobre la manera en que percibe a los hombres reales. Un ánimus no integrado no es un observador neutro. Es una figura interior que tiene sus propias necesidades, sus propias expectativas, sus propios ideales sobre lo que el masculino debería ser. Y esas expectativas se imponen sobre la percepción de la realidad de una manera que puede ser muy difícil de detectar desde adentro. La mujer con un ánimus fuertemente proyectado no siente que está distorsionando la realidad, siente que está viendo con claridad. La proyección, desde adentro, se siente como percepción. ¿Y él? ¿Qué papel tuvo él en todo esto? Jung no exoneraría al hombre real de su responsabilidad. La proyección no exime al otro de lo que hizo o dejó de hacer. Un hombre que consciente o inconscientemente habitó una imagen que no le correspondía, que no tuvo el valor o la honestidad de corregir la proyección cuando podía haberlo hecho, que se benefició de ser visto de una manera que le resultaba conveniente, sin ofrecer la verdad que habría roto esa conveniencia, es responsable de esa elección. La psicología junguiana no convierte a todos los actores de una dinámica en víctimas igualmente inocentes, de fuerzas que los superan. Señala los mecanismos psicológicos que están operando, sin negar la responsabilidad individual que cada persona tiene sobre sus elecciones conscientes. Pero lo que le devuelve la comprensión junguiana a esta mujer, lo que cambia la calidad de su relación con lo que ocurrió, es la posibilidad de salir de la narrativa más simple y más empobrecedora que existe. La narrativa de que fue víctima de un engaño externo que no podía haber previsto ni evitado. Esa narrativa la deja sin agencia. La convierte en alguien a quien le ocurren cosas y que no tiene acceso a los mecanismos internos que participan en esas cosas. La psicología junguiana le ofrece algo diferente y mucho más poderoso: la posibilidad de entender qué en ella participó en lo que ocurrió, no como culpa, sino como comprensión, no como condena, sino como mapa para ir hacia adelante de una manera diferente. ¿Cómo se trabaja con la proyección una vez que ha sido reconocida? Jung señalaría que el primer paso, el más difícil y el más transformador, es el proceso de retirada de la proyección. Retirar la proyección significa recuperar lo que fue depositado en el exterior y reconocerlo como interior. Significa preguntarse: ¿qué cualidades vi en él que en realidad me pertenecen a mí y que no he desarrollado conscientemente? ¿Qué me decía de mí misma la imagen que construí de él? ¿Qué necesidades propias estaban siendo expresadas a través de la manera en que lo veía? Esas preguntas son incómodas porque implican hacerse cargo de contenidos psíquicos propios que resulta más fácil ver en el exterior, pero son las preguntas que transforman la experiencia de la pérdida en material para el autoconocimiento más profundo que existe. El segundo paso es el trabajo de integración del ánimus. Significa desarrollar conscientemente las cualidades que estaban siendo buscadas en el exterior. La mujer cuyo ánimus proyectaba fortaleza sobre el hombre que amaba necesita preguntarse cómo puede cultivar esa fortaleza en sí misma. La mujer cuyo ánimus proyectaba certeza y dirección necesita preguntarse cómo puede desarrollar esa relación con su propia capacidad de dirección. La mujer cuyo ánimus proyectaba protección necesita preguntarse cómo puede aprender a protegerse a sí misma.
no porque los hombres reales no puedan ofrecer estas cualidades, sino porque cuando esas cualidades son integradas interiormente, en lugar de buscadas compulsivamente en el exterior, la manera de relacionarse con los hombres reales cambia de manera radical. Se relaciona con personas en lugar de con proyecciones. Se puede ver lo que está allí en lugar de lo que se necesita que esté. El tercer paso, y este es el que con más frecuencia es omitido porque es el más doloroso de sostener, es el duelo. No solo el duelo de la relación que terminó o que fue dañada, sino el duelo de la imagen, el duelo de la persona que ella creyó que él era y que no era completamente real. Ese duelo es extraño y difícil de explicar a los demás porque implica llorar a alguien que en un sentido nunca existió. Pero esa persona, esa imagen que fue amada con toda la intensidad de la proyección, era real como experiencia psíquica. Fue amada de verdad, aunque lo que fue amado fuera en parte una proyección. Y perder esa imagen, reconocer que no era completamente real, es una pérdida que merece ser llorada con la seriedad con que se lloran las pérdidas reales. Lo que emerge del otro lado de ese proceso, si es transitado con honestidad y con la profundidad que requiere, es una mujer que puede amar de una manera que antes no era posible. No porque haya aprendido a no proyectar, que es un objetivo imposible, porque la proyección es un mecanismo inconsciente que no puede ser eliminado por voluntad, sino porque ha desarrollado una relación consciente con su propio animus que le permite reconocer con más rapidez cuándo está proyectando, retirarse de la proyección con más facilidad y crear el espacio para ver a la persona real con una claridad que la proyección no le permitía. Ella no amó mal, amó con todo lo que tenía en el momento en que lo tuvo, con los recursos psicológicos que estaban disponibles, con el nivel de autoconocimiento que existía entonces, con la capacidad de ver que tenía antes de que este dolor le enseñara a ver de otra manera. El amor fue real, aunque parte de lo que fue amado fuera una proyección. La intensidad fue real, aunque la imagen no correspondiera completamente a la persona. Y ahora, con todo lo que duele y con todo lo que ese dolor le está enseñando, tiene algo que no tenía antes, la posibilidad de conocerse a sí misma con una profundidad que ningún amor fácil habría podido generar. La posibilidad de entender qué buscaba, qué necesitaba, qué parte de sí misma estaba proyectando al exterior, porque no sabía cómo vivirla por dentro. Y con ese conocimiento, la posibilidad de un amor diferente, no más seguro en el sentido de que no duela, sino más honesto, en el sentido de que vea, porque el amor que ve a la persona real, con toda su complejidad y todas sus sombras, es el único amor que puede sobrevivir al tiempo sin necesitar la ilusión para seguir siendo amor.